Y ya está con nosotras y con nosotros Denise Mesa, nuestra psicóloga de cabecera, quien también participa en psicología emocional, proporcionando la contención en nuestro chat, ¿no? Entonces también, y que bueno, ya ha estado con nosotras y con nosotros en varias ocasiones, lo cual es un gustazo, ¿no? Estar contigo, Denise, conversando en un tema. Pues hoy nos toca un tema bien importante, como todos los que tratamos aquí, ¿no? Todos los temas son súper importantes, pero ya no lo habían estado solicitando también a través de mensajes. Y bueno, pues una opción, justo siempre tomamos en cuenta todos sus comentarios, las opciones de los temas que nos hacen saber, ¿no? Hoy es un tema, el tema es el siguiente: el cuidado familiar previene el consumo de drogas, ¿no? Sí. Es un tema que, bueno, pues a lo largo de la humanidad pues se ha estado desarrollando, pero creo que hoy con todo este tema de la pandemia, de estar en casa, en confinamiento, y bueno, creo que se han exacerbado muchos temas que hoy día están en el foco, en el ojo, ¿no? De todo el mundo, que es importante tomarlos ya en cuenta y ser mucho más conscientes de ellos y tener herramientas justo para prevenir, ¿no? Mucho más estas conductas. Entonces, Denise, si me permites, voy a leer la definición de la OMS que hace sobre qué son las drogas, ¿no? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud en 1969, o sea, esta definición ya tiene bastante tiempo, sin embargo, no es actual, ¿no? O sea, es una definición sumamente actual. Sí. No, hasta donde yo investigué, no se ha modificado, se sigue tomando, está presente, es actual. Y bueno, y sí, justo es actual por lo siguiente: dice la Organización Mundial de la Salud que una droga es toda sustancia que, introducida en un organismo vivo, pueda modificar una o varias de sus funciones. Esa es una droga, ¿cierto, Denise? Eso es una droga, efectivamente. Y entre las funciones, obviamente, que va a modificar, pues pueden ser tanto las físicas, las emocionales, las sociales, las familiares y todo el entorno del sujeto. En realidad eso tiene que ver. Exacto, ¿no? Como de pronto droga se ha vuelto como donde solamente droga se le nombra a aquellas drogas ilegales, ¿no? Ilegales. O no bien vistas. Pero hay un montón de drogas de las cuales seguramente tú nos vas a hablar. ¿Cuáles son las legales? ¿Cuáles de pronto son las ilegales o las llamadas ilegales? ¿No? Por todo su contexto jurídico, por supuesto, pero cómo estas afectan, como bien tú lo comentas, en todas las esferas y con todo el contexto en el que nos vamos desarrollando. Así que, Denise, pues te dejo, así que te paso la estafeta para que nos hables de este tema y pues recuerden también que nos pueden hacer sus preguntas, sus comentarios. Estaremos no solo una servidora, Liliana Oviedo, atenta a sus comentarios, sino también el equipo de psicología emocional, ¿no? Que siempre están atentos y atentas en las respuestas de estos comentarios, que son bien importantes. Entonces, anímense a comentarnos sus dudas, sus preguntas, porque pues para esto es esta conversación. Y Denise, pues te cedo la palabra para que nos hables acerca de todo este mundo y la prevención, sobre todo, ¿no? Del cuidado familiar, en cómo previene el uso de las drogas, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias, Liliana, qué amable. Buenas noches a todos los que estamos aquí presentes. Muchas gracias por el apoyo que nos están brindando y la escucha que quieren darnos. Y bueno, sí es verdad que las sustancias pues han sido consumidas desde que la humanidad es humanidad.
Al final de cuentas, sustancia o droga, así se le conoce, actualmente la connotación es droga, porque bueno, así le nombramos, sin embargo, se le ha intentado modificar ese nombre y ponerlo como sustancia, a no hacerlo tan peyorativo, a decir que es droga, porque los medicamentos también son droga, porque el café también es droga, porque entonces también el alcohol es droga, entonces todo lo que comemos será o no droga, de eso va a depender más bien de las cantidades que estemos consumiendo. No es que sea malo el comer, pero si yo le exagero, entonces ahí me estoy atacando hacia mi salud. Pero bueno, al final de cuentas no vamos a hablar de esas sustancias o de los tipos de sustancias, porque en este momento lo que nos atañe es este cuidado familiar o parental que pueden tener para con los niños y niñas, adolescentes, y cómo prevenir ese consumo de sustancias o drogas, como le queramos poner. Al final de cuentas, una familia es aquella que está conformada por uno o más sujetos que en conjunción van a hacer como cuestiones de amor, de cuidado para con otras personas. Entonces, en este caso, son ellos quienes representan y le dan aliento y comunicación para con las otras personas. Sí va a haber guía, sí tiene que haber una persona que sean los mayores de edad, digámoslo así, a diferencia de los niños, que ellos no van a mandar, o sea, los niños no van a cuidarse, somos los padres los responsables de cuidarlos y protegerlos al final de cuentas. Entonces ellos van a tener que recibir de nosotros la comunicación adecuada, acertada. Yo sé que no es tan sencillo comunicarse con las personas, y más si ya tenemos celular en mano, y el otro también, y entonces esa comunicación ya no existe porque entonces se van a estar hablando entre ellos, no creo, ¿verdad? Se están comunicando con otros externos, pero al final de cuentas hay que fijar en qué momentos sí vamos a tener comunicación en la familia. La hora de la comida es muy importante, en la hora del desayuno es básica, en la hora de la cena también lo es. ¿Por qué? Porque son los momentos en donde la mayoría de esa comunidad se va a comunicar, se va a ver y va a decir cómo le fue en el día, cuáles son sus expectativas o qué pretende hacer mañana, o por lo menos alguna otra inquietud que tengan. Pero cuando ya no se habla, ahí es el inconveniente, porque ya no estoy comunicándome asertivamente con los demás o no permito que se comuniquen conmigo. Entonces los adultos ponemos bloqueo, y eso es lo que debemos evitar como adultos para con los niños, niñas, adolescentes. No podemos permitirnos eso, o sea, tenemos que abrir los canales de comunicación. Ahora, otra parte importante, ¿cuándo nos vamos a comunicar? Cuando la persona tenga problemas, nosotros nos vamos a comunicar siempre. Ahora, sí, hacer más énfasis cuando hay un conflicto y hay que resolverlo, ahí sí ponemos un poco de más cuidado y ponemos más atención, y entonces acercamos todo lo necesario, los mecanismos necesarios para darle resolución a esta problemática. Pero eso es importante, hay que sabernos distinguir si nosotros es un tema que nos está encendiendo, digamos, emocionalmente, nos estamos enojando y no vamos a hacer escucha y habla al mismo tiempo, vamos otra vez a bloquear eso y vamos a eliminar esa comunicación que podíamos haber tenido. Entonces vamos a tratar de hablar directamente con esa persona, verlos a los ojos y que nos explique qué es lo que está sucediendo, porque tal vez también nosotros podemos hablar de lo que nosotros estamos observando, o lo que los maestros nos dijeron, o de lo que nos dijo su abuela, o lo que nos... Pero también tenemos que darle libertad a esta persona para que diga qué sucede, qué es lo que está pasando. Y eso Exacto. Es en todas las cuestiones de comunicación. No me refiero a cuestiones de drogas, me estoy refiriendo a esa comunicación. Ahora, también es importante que cuando la otra persona se está comunicando, escuchemos y recordemos. ¿Por qué? Porque muchos sabemos lo que ya nos había contado la persona. Y eso sí es una actitud un tanto pasiva-agresiva, y eso deja muy dañado a quien nunca escucharon o a quien no recuerda que ya le habían platicado. Yo estaba hablando de algo importante, a lo mejor sí era de una amiga o de amigo y no es importante para los padres, pero para esa persona sí. Por eso hay que estar atentos a la escucha de esos amigos, y que cuando nosotros escuchamos amigos decimos que ¿qué tipo de amigos son? ¿Cómo se llaman? ¿En dónde viven?
qué grado son, si son igual que tú, son mayores que tú, porque obviamente los niños son muy susceptibles a esto, y esto estamos hablando de niñez, pero cuando ya pasamos a la adolescencia, nosotros padres vamos a dejar de ser lo menos importante para los adolescentes. Vamos a bajar de nivel en ese sentido. Para ellos es más importante todo lo que los amigos le digan a lo que le digan los padres. Sin embargo, por eso es que hay que mantenernos activos y decir, bueno, ¿cuáles son tus amigos? Tratar de comunicarnos con esos amigos, tratar de comunicarnos en la mayoría de lo posible con los padres de esos amigos, para saber también si están en la misma sintonía de nosotros, en cómo vamos a manejarnos en ciertas circunstancias, pero lo más importante es tener comunicación con ellos. Al final de cuentas, ellos mismos nos lo van a ir diciendo. O sea, es así, sí, mi amigo el que está al lado. Bueno, puede ser el de la escuela, puede ser de la comunidad, porque pueden ser amigos de muy cercanos que están ahí en la calle. Yo recuerdo cuando antes jugábamos que fútbol, que íbamos en bicicleta o que hacíamos mil cosas en la calle, ahora ya no están usados, pero al final de cuentas sí tenían contacto nuestros padres con esas personas y con los papás de esas personas. ¿Por qué? Porque sí se necesita saber en dónde están también esas personas, porque va creciendo, las actividades de los niños van convirtiéndose, ya no es el juego, ya el juego va cambiando, los intereses también van cambiando, y al final de cuentas es muy, muy importante que los papás estén atentos de qué está haciendo, o sea, qué es lo que está haciendo la persona sin estar persiguiendo. O sea, no es una persecución, no, es saber qué se está haciendo, a qué hora llega, a lo mejor si ya la persona va sola a la escuela, bueno, y si por favor nos puede informar si ya llegó, en qué momento se va a retirar de la escuela y si ya llegó a la casa, si no estamos presentes nosotros, porque a veces, pero al final de cuentas tratar de esa comunicación mantenerla. Entonces, bueno, es parte de lo que sí se hace, ¿no? Al final de cuentas. Esto, el aliento, siempre hay que tratar de alentar las actividades que hagan nuestros hijos. Siempre estar pensando en qué planes tienes, cómo quieres hacerlo, qué plan tienes, cómo lo vas a lograr. O sea, más o menos el cómo. Y en esa planeación también viene una parte de negociación, en donde vamos a solucionar conflictos a través de lo mismo. O sea, ya una vez que nosotros estamos en la idea de que, bueno, yo voy a hacer esto, pero ¿y cómo lo vas a haar? Pues se me ocurrió, no sé, tal actividad. Muy bien. Vas a hacer un ajedrez, un memorama, y no, me equivoqué, me fue. Bueno, ya olvidé la idea, pero al final de cuentas ahorita la retomo. Entonces, al final de cuentas el niño o el adolescente se siente apoyado. Está ahí esa persona que me está guiando, con quien yo me puedo apoyar, con quien me está revisando, pero una revisión de afecto, no una revisión de que soy su jefe. De juzgarlo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Evitemos no juzgar, evitemos no criminalizar. Es como si nos entregan la boleta de calificaciones y entonces no obtuvo las calificaciones que yo planeé, porque era de yo lo planeé. Las calificaciones las va a obtener la persona que estudia, no la mamá de esa persona. Entonces, al final de cuentas, hay que estar en el acuerdo de, bueno, ¿cuál fue la razón por la que no tuviste tal calificación? Porque se necesita siempre estar en eso. O sea, uno exige, pero al final de cuentas no es lo más importante. La calificación sí equivale a algo, y sé que eso para el futuro, todos los papás están preocupados por sus hijos, pero hay maneras de preocuparse y otras de exigir. Entonces, el preocuparse sí está bien, sí necesita el apoyo, sí le supervisé yo esa tarea. O sea, yo estuve ahí. ¿Qué parte no hice yo? ¿Qué parte no estuve ahí presente como para yo poder apoyar? Pero al final también, sin criminalizarnos a nosotros, porque tampoco somos geniales en todo, o sea, y cometemos a diario. Entonces, entonces todo el mundo de alguna manera esta resolución de conflicto y enseñar paso a paso
de acuerdo a las edades se va enseñando cómo solucionamos conflictos hasta que llega el momento en que ya ellos solucionan sus propios conflictos. Y deben de hacerlo. Por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque entonces ya en la adolescencia, como ya tienen más cuestiones cognitivas elaboradas, ya ellos solitos van a empezar a meter más y más y más de su cosecha para poder solucionar todos esos conflictos, sin lesionar, sin lastimar y respetando. Eso sí, tratemos de respetar los valores tanto de nuestros hijos como ellos respetando a los otros también, porque al final todos tenemos que respetar a todos. En este sentido... Pero justo, Denise, me gustaría comentar algo justo respecto de los valores, ¿no? Y bien lo dijiste, los valores que tienen, en este caso las mamás, los papás o los cuidadores primarios, pero que a veces no son acordes a los que tienen ya los niños, las niñas o los adolescentes, ¿no? Creo que debe de haber justo, bien lo dijiste, o sea, de inicio es la comunicación. Debe de haber una comunicación clara en donde haya un canal claro, coherente y congruente, en donde las mamás, los papás o los cuidadores sepan que ya les dijeron a estos niños, niñas y adolescentes cuáles son los valores que ellos y ellas quieren inculcar, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera los adolescentes o las adolescentes o las niñas y los niños saben qué es un valor, pero los niños y las niñas pues ni siquiera lo saben, ¿no? Y desde ahí justo se comienza. Quiero aclarar, ya comenzaron bueno, nos hicieron una pregunta que me gustaría dejarla un poquito pero quiero refrendar el título del programa, que es bien importante, porque justo tú lo dijiste, nos vamos a referir al cuidado familiar como la prevención en el consumo de drogas o de sustancias. Okay, vamos a hacer algunas aclaraciones, por supuesto, en sus comentarios, pero recuerden que ese es el título del programa. Mucho nos va a encaminar a darnos estrategias y a decirnos justo cómo este cuidado, ¿no? Y por eso comenzó con la parte de comunicación, de la escucha activa, que es bien importante, ¿no? Escuchar pero activamente, o sea, estar presentes. Es importante hacer saber que a veces los valores de las mamás pues no embonan o no empatan, sobre todo con las adolescentes y los adolescentes. Sí habría que ajustar ahí, mamás, cuidadores primarios, ¿no? Esa parte. Y bueno, los niños y niñas entonces no van a saberlo porque de insofacto, cuando uno nace, pues no sabes qué son valores, ni siquiera sabes qué son palabras. Entonces, al final de cuentas, poco a poco vamos a ir adquiriendo esas palabras, esas habilidades para el habla y para expresar lo que quiero decir. Y se va a ir afinando y afinando. Y en ese proceso también hay que hablar de, bueno, lo que es la paz, la libertad, la bondad, el amor, y que la verdad los podemos convertir en valores, porque lo son valores universales. No estamos hablando de bien entrar los religiosos. Pero bueno, ya estamos de regreso. Vamos a reiniciar esta parte, a retomar, exacto, Denise. Nos quedamos en los valores, ¿no? En esta parte de los valores, que es importante, sí, aclararlo con las hijas, con los hijos, sí, ¿no? Y bueno, tú bien lo decías, o sea, no tiene que ver con una religión en específico, ni mucho menos, ¿cierto? No, o sea, eso tiene que ver con valores universales de convivencia y lo que nos hace sociedad. Al final tenemos que estar todos en el acorde de respetar el espacio y la privacidad de todos. Y si yo quiero que me respeten, igualmente uno tiene que respetar a los demás. Y en ese sentido vamos educando a las personas. Ahora, si es una familia violenta, realmente ahí está perdiendo el código de valores, ya se transformó, se trastocó. ¿Por qué? Porque hay algo ahí que está evitando que la comunicación fluya y son violentos con el cuidado y la protección de los menores. Y ahí, igual, eso es lo que debemos evitar. O sea, hasta donde se pueda, no ser violentos. ¿Por qué? Porque la violencia lleva mucho al consumo de sustancias. Aunque no lo creamos. Realmente, yo trabajo en investigación básicamente con cuestiones de adicciones. Y ahí lo que me doy cuenta es que la mayoría de las personas me contestan separación de los padres, y te estoy leyendo textual,
peleas con la familia, peleas con su papá, peleas con mi mamá. Entonces, claro. Los problemas familiares para ellos son muy importantes. Por eso es que iniciaron sus consumos. Esto que leí fueron de personas que actualmente consumen o consumían sustancias, pero ya están en tratamiento. A estas personas ya las tenemos en tratamiento, afortunadamente, y ellas propias quieren estar ahí. No es que las están obligando, porque ya no hay ningún lugar de atención a adicciones en donde estén obligados. No. Tiene que ser porque ellos quieren estar. Y poco a poco se les va a ir haciendo la idea a ellos mismos de que pueden lograrlo, que sin necesidad de consumir una droga que al principio la consumían para solucionar esos problemas que ya traían, y al final de cuentas no lo lograron. En lugar de solucionarlos, a la siguiente, porque vienen problemas de triplicar el número de problemas que tenían. Y ya no nada más eran familiares, ya eran laborales, ya era con la familia, con la pareja, si ya eran casados. O sea, se iban incrementando los problemas. Entonces, no hay ninguna sustancia así, digan que la usan para solucionar problemas, no hay ninguna que solucione. Al contrario, les va a traer más problemas. Por eso es que se debe hacer esta prevención todavía en la infancia y la adolescencia. Tratemos más bien de prevenir. Entre más tiempo tarden las personas en probar por lo menos una gota de alcohol, ya la hicimos, porque eso va a ir debilitando esta necesidad de estar así consumiendo y sabiendo que es la curiosidad mata al gato. Todos estos usuarios que les estoy presentando también de mi trabajo consumen por curiosidad. Ese es el motivo principal por el que consumieron, por primera vez en su vida, por curiosidad. Y el porcentaje, si digamos tenemos 100 personas, 99 dicen por curiosidad. De otros problemas, ya es por bullying, porque también en la escuela tuvieron problemas, entonces, pero eso era porque estaban siendo atacados por otros. Entonces, por eso comenzaron el consumo. De tener fíjate que diferentes, de que mis amigos me dijeron, de no volvemos a los amigos. Entre más conocemos a los amigos de nuestros hijos, más vamos a saber su estándar de valores, cómo está esa familia, cómo está esa persona, y sí preguntarle al joven, oye, ¿y tú qué piensas de tu amigo fulano? Porque yo escuché que dijo esto, pero ¿a qué se refería? Claro. Que me expliquen más, hacer más preguntas. No tanto de decirles que no le hablen a esas personas, porque en la vida nos va a funcionar, ¿eh? Hay muchas maneras de volverle a hablar a esa persona sin que nosotros la podamos seguir. No hay manera de solucionarlo. Sin embargo, y eso es bien importante, Denise, justo lo que acabas de mencionar, y perdón que te interrumpa, pero justo es bien importante, pero justo esa parte que tú mencionas es bien importante. O sea, una de las cuestiones a las chicas, ¿sabes qué? No te juntes con fulanito porque ya fuma, no te juntes con sutanito porque ya toma, pues justo detonan mucho más la curiosidad, ¿no? Sí. Esta parte de la curiosidad de las y los adolescentes, por ejemplo, o de las niñas y los niños, que ahora, si no mal recuerdo, el consumo de sustancias pues ha ido incrementándose en menores de edad mucho más pequeños, ya no solo en adolescentes, sino en niñas y en niños. Sí. Eso es preocupante. Es muy preocupante, ¿no? Porque pues imagínense, porque pues justo estos canales de comunicación que tú hablas no están presentes, ¿no? Sí. No están presentes, hay violencia en la familia, hay un montón de situaciones que los niños y las niñas o bien están siendo justo violentados en la escuela, ¿no? Están teniendo bullying o están siendo víctimas de bullying y pues esto no está padre, y justo la curiosidad, ¿no? Es lo que detona en principio pues eso, ay, ¿a qué sabrá? ¿No? Ajá. Y pues más si les decimos no te juntes con fulanito porque toma o porque fuma, bueno, es como despertarle, ¿no? Esta curiosidad en extremo, y más van a estar ahí. Y no se trata de criminalizar, ¿cierto? No, al contrario, intentaremos, y sí, o sea, ya por ejemplo, si ya sabemos que ya la probó la primera vez esa persona, aún sea la edad que tenga, sí tratar de hacerlo lo más rápido, una atención, sin regañar, porque no va a funcionar el regaño. Bueno, pues es que mi amigo me dijo que sabía bien rico. ¿Y qué te pareció?
sin necesidad de decirle, de criminalizarlo y de estar, es que tú hiciste algo malo y es que tú no sabes y es que, no. Y como te supo, yo me imagino que no va a decir que le supo rico, porque el alcohol no sabe bien, y menos las primeras veces que los prueba, obviamente no sabe rico. Así es. Es alcohol, es como si decir el café, la primera vez que lo tomas, pues obviamente no sabe a dulce, ¿verdad? Pero sí hay que ver cuál fue la situación que lo llevó a, y decirle, bueno, y entonces la necesidad de que lo hagas nuevamente, ¿necesitas algo? ¿Te sirvió de algo? Ya se pudo comprar. O como bien tú dices, ¿qué es lo que necesitas? ¿No? Sí. ¿Qué está necesitando esa persona como para que vaya a buscar este tipo de sustancias? En lugar de a lo mejor expresarse de otra manera. Sí. O sea, básicamente eso es lo que se requiere. O sea, ¿cuál es el sentido expresar para que tome las cosas de otra manera? Aquí, por ejemplo, el establecimiento de límites también es muy importante. Si nosotros no sabemos poner límites, hay que aprenderlo. ¿Por qué? Hay que fijar reglas claras, sencillas y específicas. Preguntar si le quedó claro lo que nosotros estamos diciendo, si tiene dudas, si tiene preguntas al respecto, y que se haga una lista de las consecuencias que van a venir ante el no acatar esas reglas. ¿Por qué? Porque si no, de alguna manera dijimos, no porque a las 9 de la noche, porque al día siguiente tienes que levantarte para ir al colegio. Déjame jugar más tiempo, es que ya no eran las 9, cuando se tenía que haber dormido. No, ya eran las 11 de la noche, y después, pues, tú síguete, ¿no? Total. Lo que nosotros estamos haciendo es terminando esa negociación que teníamos con esa persona. Ya esas reglas ya no sirvieron. Claro. Nosotros por eso tenemos que decir que el límite está así y la consecuencia de no hacerlo va a ser de esta manera, y hacerlo de manera lo más rápido que se pueda. No hasta el mes que viene. No, pues no, o sea, tiene que ser y algo. Exactamente, o sea, yo como para que ya está a mí, se me olvidó. O sea, pero sí poder. Sí, ya, o como estas cuestiones justo en los límites, y lo hablábamos en un live pasado, ¿no? O sea, quienes más les cuesta trabajo poner, y no solo poner los límites, porque eso es como muy de pronto sencillo, ¿no? Pero más bien llevarlo a cabo es a los papás, a las mamás, a las abuelas, a los abuelos. O sea, realmente llevarlo a cabo cuesta trabajo más para los adultos, para las personas adultas, que para los niños y las niñas. Cuando las niñas y los niños ven que el papá y mamá llevan a cabo estas reglas, que si es, pues ni modo, te tienes que dormir a las 9 de la noche. Ay, pero estamos en pandemia y nadie va a clases, ¿no? Y entonces se dormían a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, porque están jugando por lo que sea, y ahora que ya están en la escuela virtual, pues les está costando mucho más trabajo, no solo a las niñas y a los niños, sino a los papás y a las mamás, por no llevar justo estas reglas, pues a todos lados y todo el tiempo, ¿no? También el hecho de que se establezcan estos límites, reglas, que las personas van a ir adquiriendo esta responsabilidad que tienen ante algo. Si yo dije que si al contrato de alguna manera, no es contrato del todo, ¿verdad? Pero es un acuerdo que teníamos entre los padres y el hijo. Si nosotros dijimos esto, entonces el castigo será el siguiente. A lo mejor quitarte el celular, algo que sí duela, porque para ellos es el mundo. O sea, es la cosa más importante que tienen hasta el momento. Es algo valioso, es algo que sí es importante. Entonces, si se lo podemos retirar a lo mejor 2 días, 3 días, el día que la familia decidió, ¿cuándo? Pero el otro sabía eso. Pero como no fue, o sea, como se pasó ese límite, entonces sí se le va a retirar. Y no es una cuestión de negociar. Aquí ya no hay negociaciones. O sea, no es de que si yo lloro, si yo esto, si yo lo otro, me lo van a regresar de inmediato. Porque sí, son bien listos también. Y muchas veces van a empezar así. A enojarse, a hacer berrinches. Eso va a depender también de la edad, ¿verdad? A lo mejor si ya son adolescentes, algunos pueden ser más agresivitos, yo qué sé. Pero no tenemos que caer.
Tenemos que mantenernos en el de si ya dijimos, ya dijimos. Y también algo que sí valoran los adolescentes de verdad es que uno haga el seguimiento. Y uno haga el seguimiento porque siente, o sea, porque saben que estamos ahí para apoyar. Estamos ahí en la supervisión, estamos ahí en el momento que sí requieran de nuestro apoyo, claro que sí estamos, pero sí tenemos que estar muy atentos. O sea, no podemos decir un día, sí, tengo estas reglas, pero después yo hago otras. Entonces también eso, ¿dónde está nuestro discurso? No tenemos que ser violentos, pero pues después me agarro a gritos con el señor que es mi esposo, pues cuando a lo mejor... Sí, por supuesto. Sí, o sea, yo sé que muchas veces se exacerba la convivencia, pero tratemos de no pelear y menos enfrente de los menores, porque eso también los afecta. Entonces, y ahorita que decías el confinamiento está más difícil todavía, porque estamos encerrados siempre. La mayoría casi no salimos, y si salimos es para cosas muy específicas, pero ya no hacemos, ya las cosas han cambiado mucho, entonces sí tratar de estar equilibrados en eso. Al final no nos queda más que estar como intentando equilibrarnos y estar preparados para hacer valer. Sin embargo, claro, y lo que dices es súper importante y es muy certero, ¿no? De tratar de mantener la calma, tratar de ser coherentes y congruentes con los límites y las consecuencias, por supuesto, ¿no? Empezando por los cuidadores primarios. Entonces hago lo contrario, porque ellas y ellos pues así lo viven, así lo ven. Justo en estos tiempos, esta pandemia, pues ha habido un factor bien interesante que ha sido el consumo del alcohol, ¿no? No sé si te acuerdas que hace un par de meses cuando decretaron que iba a haber ley seca en muchos lados, pues bueno, o sea, todos, la mayoría varones, ¿no? Se pusieron, bueno, pues como leones enjaulados. ¿Cómo no me voy a tomar mi chelita? ¿Cómo no me voy a tomar mi roncito o lo que sea? Y de pronto cuando se abrieron las vinaterías, bueno, parece que estaban regalando comida, ¿no? Fue impactante ver eso y cómo llevaban muchos y muchas de ellas a sus hijas e hijos a comprar el alcohol, ¿no? Creo que también esa parte muy... Sí, fue impactante. Fue justo muy... Bueno, yo vi imágenes de supermercados pues en filas enormes, y yo decía, bueno que van por su despensa, y pues no iban por su despensa básica, sino iban por el alcohol, ¿no? Por la cerveza, porque ya no había en los refrigeradores, y pues como en un refri mexicano no va a haber alcohol, en el refri, la chelita o en la cava, ¿no? En la cantina. Entonces sí es bien importante justo, y estamos hablando solo de alcohol, sí, ¿no? En este momento. ¿Qué pasa con lo demás? Sí. ¿No? ¿Qué pasa con justo en cuestiones, por ejemplo, de violencia, ¿no? En cuestiones también, por ejemplo, de ya un abuso de sustancias como que si la marihuana, nos dice, voy a leer esta pregunta porque creo que va a encaminar mucho a esta parte, ¿no? Nos dice Víctor Arias, ¿la marihuana es una droga o una planta medicinal? ¿Tú qué le dirías a Víctor Arias? ¿Es una planta? Sí, es una planta, no puedo decir que no. Que sea inocua, no, tampoco. Y que sea una planta medicinal. ¿Nos puedes explicar qué es inocuo? En ese sentido, o sea, digamos, el pasto también es una planta, pero el pasto no nos lo comemos, ¿o sí? La marihuana es una planta y en teoría no deberíamos comérnosla, pero nos la comemos, también se fuma y se preparan medicamentos. Eso es que sea medicinal. ¿Por qué? Si es utilizada para hacer medicamentos, sí es verdad. Y para ciertas afecciones, como por ejemplo, podría ser la esclerosis múltiple, el SIDA, el cáncer. O sea, para de alguna manera, lo que hace con el cáncer es, al utilizar quimioterapias
como tratamiento directo para nivelar o lo que sería eliminar el cáncer, pues las quimioterapias son muy, muy fuertes. Y lo que hace la marihuana en medicina es disminuir los efectos tan agresivos que tiene. Para cuestiones como también epilepsia, hay ciertas crisis epilépticas que de verdad son tan horribles que los focos epilépticos no paran y no cesan en todo un día. Y lo que hace cada uno de esos ataques epilépticos, pues es ir desgastando a la persona, y pues terminan muy, muy mal. Pero esos casos han sido menos, no son en su mayoría. O sea, no toda la persona con epilepsia le dan ese nivel de ataques cuando estamos hablando de ese tipo de epilepsia, porque sí, no todos los casos son lo mismo. Por eso es que yo no recomendaría, o al menos yo no manejaría la marihuana como algo medicinal. No le daría ese nombre, esa etiqueta no. Eso va a depender también de la persona, sus rituales que tengan, porque también hay muchas personas que la consumen y son muy felices. Yo sé de unos abogados, pues todos sabemos, no solo yo, que a la Suprema Corte de Justicia hace algunos añitos mandaron una carta, fueron 4 o 5, que decían que bueno, ellos apelaban a que se les diera autorización de uso recreativo, lúdico recreativo. Claro. Pues obviamente, pues ellos siendo abogados, teniendo trabajos, teniendo dinero, fueron capaces de elaborar una carta muy bien explicada, en donde nos decían todo lo que querían y por qué se les tenía que aprobar. Sí lo aprobaron, pero para esos 5, y después de esos 5 ya empezó la gente, ya está, ya podemos consumir todos marihuana. No necesariamente, no de esa manera, pero... Así es. Pero eso, y estamos hablando también, de adultos. Bueno, exacto, es lo que te iba a decir, estamos hablando de personas que se supondría tienen una conciencia distinta. Lo que estamos hoy trabajando justo es la prevención, ¿no? O sea, cuando ya tienes una supuesta conciencia, y digo supuesta conciencia porque no por ser adultas o adultos, pues tenemos o no una conciencia de nuestro propio cuerpo o de los efectos que nos puedan hacer ciertas o muchas sustancias, ¿no? Tú bien lo decías, hay un montón de drogas o de sustancias que nos hacen daño, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos alimentos ahora que están habiendo el etiquetado especial o mucho más específico, ¿no? Bueno, pues qué susto, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo, por ejemplo, ¿no? Entonces también se vuelve, de acuerdo al concepto de la OMS, pues una droga, ¿no? Porque está fomentando un cambio en mi organismo. Sí. Entonces, el azúcar es de las principales drogas, ¿no? Sí. En una ocasión, un médico internista, amigo mío, me decía, es que tratar obesidad es lo mismo que tratar a una persona adicta. Y yo así como de, ¿pero por qué? Y entonces él me explicaba y me decía, mira, por el nivel de esto y esto y esto que requiere, es la misma potencia que tienen tus adictos. Y le digo, bueno, sí, tienes razón. O sea, al final de cuentas, alguien que ya consume en tales sustancias y con tanta frecuencia y en esta vía de administración, sí, ya la adicción está dada. O sea, adicción ya... Y de un lado es adicción y del otro también. Totalmente. Lo que requiere uno es tal sustancia y de este lado necesitan la glucosa, el azúcar. Pero azúcar en exagerados. Entonces, sí es cierto. Y sí creo que sí le di el beneficio le digo, no, sí tienes toda la razón. O sea, yo dudaba porque la verdad yo decía, no es lo mismo. Me decía, pero es que sí lo es. Y tenía toda la razón. Tenía toda la razón el médico, la verdad. Así es real. Es muy real. ¿Sí? Y bueno, regresando a esto de que hablamos de poner los límites, que es muy importante, sí es verdad que los adolescentes lo que van a estar haciendo al negarse a estos límites que están, ¿no? O a comportarse de unas maneras muy distintas o como muy enojados o como muy inconformes y estarse retando. ¿Por qué? Por la edad.
La edad nos está poniendo a prueba hasta dónde vamos a resistir, pero no es para un ejercicio de poder, eso sí, que quede muy claro. No va a ser un ejercicio de poder lo que vamos a entablar con el adolescente, o sea, al final de cuentas es solamente, yo te estoy diciendo que los límites que ya habíamos hablado y que estuvimos de acuerdo cuando una vez lo dijimos, eran estos. Tú ya te pasaste. Y entonces tu consecuencia fue, ¿qué otra consecuencia le ves? O sea, que vea que hizo algo que no era lo mejor y la consecuencia es que el aparato que tanto adora, esta vez se va a quedar a mi custodia 3 días. Pasando esos 3 días te lo entrego. Y volvemos a hablar del asunto. ¿Te parece? Porque lo que van a estar haciendo es, sí, viendo hasta dónde nuestros límites están, qué tanto estamos respondiendo y siendo firmes, pero no en una necesidad de ser los poderosos, jamás, porque no lo somos. O sea, somos quienes nos estamos educando para que en un futuro sean unos adultos, unas personas que ya sean, es parte de la labor que tenemos como adultos de crear hijos que puedan ser adultos y que a su vez puedan también ellos tener sus propias familias. O sea, es parte de un continuo para todos. Entonces, sí es como muy... Por ahí dicen que es más fácil educar niños sanos que reparar adultos, ¿no? Entonces creo que es importante construir desde las bases, pues a niños y niñas sanas, ¿no? O sea, básicamente es eso, o sea, personas sanas que dañen lo menos posible a todos, o sea, no necesitamos dañar. En esta parte de educar en la paz, eso es lo que actualmente se maneja, educando en la paz, y tienes razón, o sea, la paz en todo sentido. Porque si nosotros vemos los spots que tiene el CONADIC referente al Plan Nacional de Drogas, contra las drogas, tristemente lo que están presentándonos son casos muy, muy extremos, casos de personas de calle en su casa por razones de violencia, y de verdad, eso es lo que hacen las personas, se salen de sus casas y encuentran más familia en la calle que en sus propios hogares. En sus propios hogares eran violados, golpeados, o veían peleas, no había escuchas, no había una contraparte que los estuviera viendo, que los estuviera observando, que los estuviera alentando, que estuvieran haciendo planeación. Cuidando. Por supuesto, esa protección para el menor no la había. Por eso tuvieron que retirarse tristemente de sus hogares, con consecuencias muy feas. Ese es uno. El otro es una persona que utiliza cristal. Y cuando estamos hablando de cristal, es una sustancia muy, muy, muy agresiva, en donde de verdad las personas pierden el sentido de todo. Y no es la única. O sea, no es la única sustancia que es así de agresiva, pero las consecuencias son muy horribles. Entonces, el Plan Nacional sí tiene como una contraparte bastante interesante y sí están atendiendo a las necesidades, así como lo hacen otras instituciones como es el Centro de Integración Juvenil, como lo es el Instituto Nacional de Psiquiatría o como lo es el Juan N. Navarro, que es de adolescentes. Ahí atienden pacientes no solamente que tengan problemas mentales, porque a lo mejor puede tener trastorno por déficit de atención, pero en menores también puede tener como trastornos de alimentación o cualquier otro trastorno de ansiedad, que es lo que más les llega. Desgraciadamente también pues intentos suicidas, y dentro de esos intentos suicidas a veces también alto consumo de drogas. Estamos hablando de edades de 8, 9, 12. Ahí el más grande de la atención es hasta los 16 años. No, hasta los 18, perdón. Ya los 18 ya no los atienden ahí, ya es en otra institución. Entonces, pero al final los niños también tienen esa capacidad de ahí poder ser atendidos, si es que se requiere algo. Porque los niños también van a presentar problemas de sueño, problemas de ansiedad, problemas de tristeza, depresión, el déficit de atención que es tan famoso y que muchas personas dicen que sí, que no lo mediquen, que sí lo mediquen. Yo preferiría que lo revisaran y ya cuando se revise y un psiquiatra nos diga que sí lo está presentando, sí medicarlos.
porque de verdad les cambia la vida. O sea, les cambia la vida y se los modifica. ¿Por qué? Porque el cerebro pues les está mandando esos impulsos de estar constantemente como motores, hace, sin terminar nada, sin hacer nada, pero están hace. Y eso desgasta demasiado y pues la familia tiene que estar a la par. Tenemos que entender eso y para que tenga mejor atención en la escuela, para que esté mejor en casa, o sea, son como varios los factores. Hay personas que dicen es que usan drogas, sí usan drogas, se llaman medicamentos y los ponen en ciertas dosis, no es todo el medicamento así, no. Son gotas, a veces son pastillas, eso va a depender de qué es lo que envíen y para qué lo envíe. Pero sí, tratar de darle ese medicamento, no lo van a tomar toda la vida, aunque qué pena. Claro, y esa parte es importante también aclararla, Denise, que justo, bueno, hay personas que evidentemente toman drogas legales. Te comentaba que es importante aclarar que estas drogas legales, justo para ciertos efectos para ciertas enfermedades como la epilepsia o como el cáncer, y que son controladas y que son supervisadas por un médico especialista. O sea, sí, claro que son drogas legales, o son sustancias legales, pero justo son supervisadas por un especialista. El abuso de sustancias, ¿no? Sean legales o ilegales, pues no está padre, no es lo más correcto, no es lo conveniente, evidentemente, ¿no? Y también hay que decirlo que hay adicciones a los medicamentos, ¿no? Que son estas personas que justo, pues, ya les dieron una vez una receta, se sintieron bien, ya vieron que por ahí es el asunto supuestamente, y entonces siguen consiguiendo este tipo de sustancias que les hacen sentir bien, pero sin una supervisión médica. Y eso también es un abuso de sustancias. Entonces hay que, siempre la supervisión tiene que ser ahí específica, ¿no? Y como bien lo decías hace rato, o sea, esta prevención de las drogas o del uso y abuso, ¿no?, de estas sustancias, pues tiene que ver con la familia, tiene que ver con la educación, tiene que ver con los valores que sean acordes a esa familia, porque no todas las familias tienen los mismos valores, ¿no? Pero sí que sean valores universales y transversales, en donde las familias lo platiquen con todos los miembros, ¿no? Todas las personas miembros de la familia, y que puedan, ¿no?, llegar y saber y determinar como su estructura familiar, ¿no crees? Claro, sí, exactamente, porque la estructura familiar sí va a depender, es única. Al final de cuentas, cada familia va a tener su propia estructura y cada quien va poniendo de su cosecha. Y para bien de todas esas personas que habitan ahí. Y la verdad es que para eso sirve el comer, cenar en familia, porque es el momento que podemos vernos, es el momento que quizá podemos platicar, es el momento que quizá podamos hacer una lluvia de ideas para poder solucionar un conflicto que tenemos. Puede ser en cuestiones monetarias, puede ser en una decisión de compra de un auto o de compra de algo, o de vamos a tener un perro. Simplemente esa decisión tiene que ser consensuada entre la familia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ser vivo que se llama perro, y ese perro va a tener que tener ciertos cuidados que cada uno de nosotros se lo va a tener que ir dando, y quién va a ser el responsable y cómo le vamos a hacer, o sea, y a eso sirve, es que demos ideas y que un niño diga, yo puedo en la mañana hacerle tal cosa, o yo puedo en tal momento, o yo voy a hacer esto, o quién va a hacer la limpieza de el espacio del perro, para cuidarlo, mimarlo y todo mundo, ahí está, pero para la limpieza, y como que de pronto ya no escuché. Nadie quiere, ¿no? Exactamente, ya nadie quiere entrarle, pero también eso sí tiene que ser en toda la familia. Por eso es muy importante, darnos un espacio para que se hable, para que se escuche,
para que estemos todos en la misma retórica. Todos tenemos que estar pensando, todos estemos de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo? Puede ser que difiera, puede ser que no, o simplemente hasta para ponerle, ya decidimos que sí se va a tener una mascota y va a ser perro. ¿Y cómo le vamos a llamar? Hasta ahí tenemos que ir y entre todos decir cómo le vamos a poner, qué nombre quieren que le pongamos. O sea, muy simples y son el día a día. Tenemos que estar en eso, porque bueno, así es. No tenemos la supervisión de todos siempre, por supuesto que no. Claro. Pero bueno, y creo que ya casi se nos acaba el tiempo, Denise, pero me gustaría mucho comentar algo que nos puso Nancy. Sí, claro. Y nos dice, los padres organizan las fiestas de bautizo de 3 años de los niños, se les olvidan por consumo de alcohol, bailar, etcétera. Como si en una fiesta de niños el requisito es que haya un brindis. Es fiesta de niños, caray. Y justo, ¿no? Es lo que hablábamos de la congruencia y la coherencia de las personas adultas, de los papás y de las mamás. Como de pronto ellas y ellos les dicen a los niños y a las niñas, oye, no vayas a fumar cuando seas grande, es súper malo, pero tienen el cigarro en la mano. Oye, pero ¿cómo le podemos decir eso? Sí. O sea, básicamente es lo que hacemos. Un mal ejemplo de lo que no se hace cuando precisamente... Exacto, ¿no? Y a veces, no, que justo esa parte, ¿no? De ser incongruentes, hasta lo toman como de fíjate lo que estoy haciendo para que tú no lo hagas, exacto. ¿no? Porque es tan dañino. Exacto. Y es así y ya ahí es cuando entra el raciocinio y entonces el adolescente pues obviamente va a decir, a ver, si me estás diciendo que es malo y tú lo estás haciendo, no es tan malo. Y ahí sí le vamos bajando el valor de sí o no. Sí lo puedo probar porque si tú lo haces, es bueno. Uh-huh. O sea, esas son las cuestiones que no encajan siempre. Pero intentando hasta donde podamos, evitando que si hay una fiesta, como bien lo decía Nancy, y la verdad es que es cierto, o sea, era una fiesta infantil que tenía que ver así, pero alcohol acá, y o sea, y qué más quiere, y todo el mundo quiere, o sea, y no tiene nada que ver con eso, o sea, solamente era una fiesta infantil, y era algo, pues, para festejar el cumpleaños de una persona, y era todo, pero ahí está. Entonces, sí tratar de hasta donde se pueda ir modificando nuestras acciones, hasta donde se pueda. Eso sí, tratando de dar competencias socioemocionales. Esas competencias socioemocionales, lo voy a leer tal cual lo escribí, discúlpeme. El desarrollo de esas... Adelante. El desarrollo de esas competencias implica un saber hacer, que son las habilidades, con un saber, conocimiento, así como la valoración de las consecuencias del impacto de hacer valores y actitudes. En este sentido, toda experiencia formativa debe contemplar contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales, y valorales. Se me entrega la lengua. Tengo problemas de lengua. No te preocupes. Bueno, eso es hacer. Y bueno, si ya vamos a cerrar, también les recuerdo de nuevo la comunicación, el aliento, la negociación, el establecimiento de límites, la supervisión y el contacto con los amigos y amigas de nuestros hijos. Fundamental lo que acabas de decir, y creo que yo también pues abono a la repetición de ellos, es decir, una familia. Y recordemos que la familia no quiere decir, como bien lo dijo Denise, hay muchos tipos de familia. Y la familia no quiere decir mamá, papá, hijo, perro, gato, y la familia nuclear que nos se ha estigmatizado. O sea, no, puede ser cualquier tipo de familia, ¿no? Y cuando hablamos de las familias, justo es eso, de los diferentes tipos de familia. Y es en donde debe de haber cuestiones en común, como bien la comunicación, ya lo dijo Denise. Y con eso me gustaría ir cerrando. Si no tienen más preguntas, váyanlas haciendo. Tenemos unos minutitos, nos vamos a dar un chance de unos minutitos. Alguien nos puso Dolores Mesa. Ay, bienvenida, Dolores. Nos dice, buenas noches, los padres damos el mal ejemplo con estas adicciones a los menores, por lo cual para ellos
estas drogas legales usamos el por qué son alcohólicos o fumadores empedernidos. Exactamente, ¿no, Dolores? Nosotros, justo es lo que estábamos hablando, como bien lo decía Denise, o sea, tener límites claros, bien concisos, bien precisos, que haya una comunicación real y efectiva, pero también afectiva, ¿no? Con las y los, desde que lo veíamos en otro live, no solamente son para las niñas y los niños, son para todos los miembros y todas las personas que integran la familia. Y eso incluye a los cuidadores primarios, llámese mamá, papá, abuelos, tíos, tías, personas adultas, ¿no? O sea, eso también los incluye. Recuerden que las personas adultas somos ejemplo y la prevención radica justo en ese ejemplo que damos como personas adultas responsables, ¿no? Que, bueno, se supondría que debemos de ser adultas y adultos responsables y coherentes y congruentes. Y justo en ese sentido, como bien lo decía Denise, también alentar a las jóvenes, a los jóvenes, a las niñas y a los niños, que este uso y abuso de sustancia, sobre todo el abuso de sustancia, ¿no? No es sano. Más allá de juzgar si está bien o está mal, no es sano, al final tiene unas consecuencias terribles, que justo, ¿verdad, Denise? O sea, las consecuencias son terribles, no solamente para la persona que las consume, sino para pues todos los que están alrededor, y son terribles, de verdad. Pueden gustarles, decía Denise, a lo mejor no les gusta en un inicio, a lo mejor les sabe feo, o a lo mejor no, y eso también les llama a que sea más atractivo. Entonces, no venimos a criminalizar de que nunca lo hagan, nunca jamás, pero sí que sean conscientes las mamás, los papás, las personas adultas en cómo lo utilizan y sobre todo frente a los menores de edad, que justo es el tema de la situación, de este programa, la prevención, el cuidado familiar, ¿no? O sea, también tengamos cuidado en eso. Si ya eres un adulto o una adulta, bueno, pues tú decides, pero ser ejemplo para un niño o una niña, pues hay que pensarle, ¿no? Hay un comentario de Carlos Gama, dice, es de suma importancia la comunicación en la familia, inclusive en aquellas en las que no hay hijos o hijas, pero sí sobrinos o sobrinas, y no solo con menores de edad, sino con cada miembro, sin importar la edad de cada uno, cada una, por supuesto, ¿no? O sea, justo hablábamos de las personas que integran la familia. Nos dice Ricardo Aguilar, droga es veneno, pero está lo comercial. Claro, está la parte comercial, como ya bien lo comentaba también Denise, ¿no? Las drogas, y lo comentábamos también en el concepto de la OMS, es toda aquella sustancia que provoca un cambio, ¿no? En uno. Y en este caso, pues están las drogas legales, como es el alcohol, como es el tabaco, como es el azúcar, ¿no? Sí. También lo comentábamos. Entonces, también están esas, y hay que tener un uso adecuado de ellas. Creo que esa es la palabra para justo no criminalizar, y sobre todo en frente de niñas y niños. No se vale de verdad estar diciendo, ay no, el alcohol es súper malo, no lo tomes, no lo consumas, te pone borrachísimo y tú con copa en mano. Y salud, no, sí, o sea, no tiene sentido, o sea, y más cuando vamos a llamar la atención para los menores, o sea, vamos a hablar de algo más serio y todavía salimos con eso, o sea, ¿en qué papel nos estamos poniendo los adultos? Sí es cierto que nosotros también tenemos que tener unas competencias socioemocionales, a lo mejor ya nos las dieron cuando éramos pequeños, cuando éramos más grandes, pero no nos saldría nada mal volver a retomar esas competencias socioemocionales ya en nuestra edad adulta para nuevamente retomarlo y tratar de mantenerlo para con las nuevas generaciones, porque todos los adultos vamos a ser responsables de esas nuevas generaciones, seamos o no papás, como aquí lo dice Carlos Gama, la verdad tiene toda la razón. O sea,
Puede ser que no sean mis hijos, pero sí mis sobrinos, sí mis primos, sí mi familia. Tiene toda la razón. Y sí, es verdad, o sea, la droga viene en varias medidas y en varios colores y en varios sabores. O sea, hay muchas formas de ser droga, muchas. No solamente son las sustancias ilegales, ¿no? Como la marihuana, la cocaína. Y también es verlo como droga, veneno, sí y no. ¿Por qué? Si las vacunas las vemos como droga, porque lo es, son, pero son veneno. La heroína, la metanfetamina. Esas sí, por las consecuencias, la verdad es que sí son tan agresivas que no son recomendables en ninguna forma. Pero, por ejemplo, para cuestiones de la única sustancia que han detectado para disminuir algo del dolor que viven, cáncer terminal, los dolores no se detienen a menos que usemos morfina. Y la morfina no la vamos a comprar en la calle ni en la tienda de la esquina. Tiene que ser aplicada a través de los médicos, a través si son parches, pero no a todos se las dan, porque también son muy cuidadosos en cómo se va a hacer, porque sí causa adicción, así va. Y obviamente es un estar viendo por la supervivencia de esta persona, por un bienestar de esa persona, pero sí sabemos que ya no va a tener solución de nada. Ahí se vuelve muy emblemático, ¿no? O sea, sí se vuelve así como algo muy casuístico y decir, bueno, ¿cómo se va a tomar la decisión? ¿Quién va a decidir si es bueno, si es malo, si se va a hacer adicto, cuánto tiempo le va a llevar? Perdón, la persona que va a consumir eso ya está a punto de morir. Nada más que los dolores ya son tantos que tienen que aplicar eso, no hay más. Y eso es para un bienestar de esa persona, por lo menos algo paliativo, que le disminuya ese tipo de dolor. No se lo va a retirar, porque no hay manera de retirarlo, pero le disminuye mucho el efecto del dolor, mucho. Pero sí es muy cuidadoso, siendo veneno. También las vacunas son venenos, pero han salvado vidas. La penicilina es una droga, pero ha salvado vidas. Seguimos viviendo todo porque son útiles. Pero justo radica en cómo las usamos. Pero justo radica, Denise, exacto, en cómo las usamos. O sea, tiene que ver con el cómo, con la frecuencia que se usan, con la intención con la cual se usan. Y creo que esa parte es bien importante dejarla muy en claro, ¿no? Que también la prevención tiene que ver con esa parte de una no criminalización de todo, como bien lo decía Denise al principio, ¿no? Si no, todo sería droga, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues igual abusamos del azúcar, o abusamos de la sal, o abusamos de la proteína, ¿no? O sea, creo que es bien importante tomar su justo medio y no juzgar, también es importante, sino más bien ser conscientes. Y con eso me gustaría, pues ya cerrar, ya nos pasamos del tiempo, pero bueno, todavía aquí están nuestros seguidores y nuestras seguidoras, ¿no? Y me gustaría mucho cerrar justo con esta reflexión, que si somos coherentes y congruentes en la familia, que si empezamos justo a ver y abrirnos en una comunicación, como bien lo decía Denise, ¿no? Afectiva, una comunicación psicoafectiva, también una comunicación abierta, directa, sin tantos mitos, sin tantos prejuicios, y hablar de estos temas también con las hijas, con los hijos, pero no desde la criminalización, sino sí desde la certeza, sí de decir, ¿sabes qué? Sí hace daño, ¿no? Sí causa estos efectos, sí provoca estas consecuencias, no solo para ti, sino para tus seres queridos. Creo que desde ahí se tendría mucho más conciencia. No es no las uses nunca jamás, porque justo invita a ser curioso, a ser curiosa, y porque dicen por ahí que lo prohibido es lo querido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es mejor explicar, ¿no? De manera clara y directa con las hijas, con los hijos, desde muy pequeños, pero sobre todo ser ejemplo. Y no queremos ver a nuestras hijas y nuestros hijos caídos de borrachos o bien inmiscuidos de drogas ilegales, pues entonces también tenemos que ser coherentes. Es decir, no consumirlas, ¿no?
y no provocar el consumo, como bien lo decía Denise, y que además, como es la violencia, ¿no? La violencia familiar, la violencia en general, pues siempre va a promover el uso y el abuso de cualquier sustancia que haga daño a nuestro cuerpo, ¿no? Nos dice Dolores Mesa, y bueno, creo que sería el último comentario que leeríamos. Dice, considero que las enfermedades terminales hay drogas que son necesarias siempre y cuando son prescritas por un médico especializado. Por supuesto, lo decíamos hace un rato, ¿no? Hay varias enfermedades que requieren de este tipo de sustancias mucho más fuertes, pero siempre prescritas, supervisadas por un médico, por una médica, ¿no? Que nos diga pues cuántos mililitros, miligramos o gramos se necesita, ¿no? Para una persona en específico con una condición específica. Pero abonar siempre, como ya lo decía Denise, a la comunicación abierta, directa, a los límites claros, ser coherentes, ser congruentes y ser un gran ejemplo también para nuestras niñas y nuestros niños. Ser escucha también, ¿no? Pero ser escuchas activas, realmente. De estar interesados por las niñas y los niños, su bienestar, por el bienestar de las y los adolescentes, por supuesto. E insisto mucho, pero es real, no juzgar, no tener tantos prejuicios acerca de estos temas, hablarlos con mayor libertad y bueno, creo que ahí les dejaría esa parte porque la libertad pues nos hace mucho más conscientes, ¿no? Si hablamos con mayor libertad de los temas, nos hace también ser responsables de la información que vamos a dar. Entonces, pues si no sabemos cómo hablar de algún tema, acérquense con las especialistas, con los especialistas, ya sea un médico, nosotras como psicólogas, con algún psiquiatra o con algún especialista en drogas, por ejemplo, ¿no? Están los centros de integración juvenil, como ya bien lo dijo Denise, el Instituto Nacional de Psiquiatría, que hace mucha investigación y que pues Denise tiene conocimiento en ello, ¿no? Creo que es bien importante no criminalizar, no juzgar, pero sí hablar y ser ejemplo, ¿no? Sobre todo ser ejemplo de estas niñas y de estos niños. Y bueno, pues nos dice Nancy Oviedo, gracias por compartir sus conocimientos y buenas noches a todas y a todos. Y justo con eso nos despedimos, ¿no? Coco, ya, buenas noches y pues esperemos que les haya gustado. Muchas gracias, Denise, por compartir nuevamente tus conocimientos, que siempre son bien valiosos para la comunidad. Muchas gracias. No sé si quieras decir algo para finalizar. No, sería todo. Cerraste muy bien. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron presentes. Pues muchas gracias por el tema, Denise. Muchas gracias por compartirnos esta información. Y pues justo, ¿no? Aunado a este tema, bien lo decía Denise, uno de los factores que predisponen al uso de sustancias es la violencia, y ese va a ser nuestro próximo tema. El próximo tema, dentro de 8 días, tendremos a una también muy querida y especialista en el tema, Jessica Vargas, nuestra psicóloga también, que ya ha estado en alguna otra ocasión con nosotros hablando de violencia familiar, pero ahora les vamos a hablar de los tipos y de las modalidades de la violencia, porque justo a veces no tenemos mucha claridad de qué es la violencia, cuáles son estos tipos, cuáles son las modalidades que a poco existían o a poco existen tipos de violencia. Pues sí existen y existen modalidades de violencia también, y de eso vamos a hablar porque también este factor, si lo prevenimos y lo erradicamos, también podemos prevenir el uso y el abuso de sustancias, entre otras muchas cosas que hoy en el mundo afectan pues demasiado. Pues muchas gracias por su asistencia, por escucharnos a Denise, un placer como siempre, y bueno, ya estamos planeando también los otros temas, ¿no? En donde estará Denise y nuestros otros compañeros y compañeras que integran psicología emocional. Muchas gracias a todas y a todos. Recuerden darle like, compartir esta publicación y pues que lleguemos a más de a los 43,000, igual y a los 50,000 seguidores.
Entonces sigamos, vamos por el 1,000,000, entonces ayúdenos a compartir estas publicaciones, a darle like y pues a utilizar la información de manera adecuada. Pues muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Hasta luego, Denise. Hasta luego. Adiós.